¿Qué tienen en común George Clooney, la familia real británica, Kate y William, e incluso Ian Fleming, el creador de James Bond? Y no es solo el hecho de ser famosos. Las respuestas están en las Seychelles, un archipiélago en medio del océano con una historia turbulenta, una mezcla de pueblos, leyendas de piratas, brujería, comida inusual y un estilo de vida que no encaja en ningún patrón. ¿Quieres un adelanto? ¿Has oído hablar de gente que come murciélagos como plato típico? Y de una fortuna de más de 160 millones de dólares a la que nadie puede ni siquiera acercarse? Hoy, Bello Mundo te mostrará un lado de las Seychelles del que casi nadie habla. La historia, los hábitos, las rarezas y la forma real de vivir en uno de los destinos más curiosos y contradictorios del planeta. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Seychelles es el tipo de lugar que vemos en el mapa y nos cuesta creer que exista. Un archipiélago minúsculo en medio del Océano Índico, a casi 1500 kilómetros de la costa africana, entre Madagascar y la nada. Cuando haces zoom, aparecen pequeños puntos. Son las islas, 115 para ser exactos. Y entonces te das cuenta de que de tierra hay muy poca. Todo el país cabe en 455 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, es más pequeño que Zaragoza, en España. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. El territorio de tierra firme puede ser pequeño, pero Seychelles controla una parte gigantesca del océano. La llamada zona económica exclusiva, que es básicamente toda el área marítima que rodea al país y en la que solo éste puede explotar los recursos naturales, como la pesca y el petróleo, supera el 1.300.000 kilómetros cuadrados. Es decir, a pesar de ser más pequeño que una ciudad, Seychelles tiene uno de los patios marinos más grandes del planeta. Estas islas se dividen en dos grupos, graníticas y coralinas. Las graníticas, donde vive la mayoría de la población, son montañosas, cubiertas de selva tropical y rocas de granito gigantes, de las que hablaremos más adelante. Las islas coralinas, por su parte, son bajas, aisladas, rodeadas de coloridos arrecifes y playas que parecen no tener fin. El clima, por lo tanto, parece hecho a medida, tropical, con temperaturas entre 24 y 32 grados durante todo el año. De mayo a octubre hace más viento y llueve poco. De noviembre a abril es la temporada de lluvias, pero son lluvias rápidas, que desaparecen antes de que termines tu café. Y fíjate en esto, al estar cerca de la línea del Ecuador, las Seychelles casi no sufren ciclones. Es como si el lugar estuviera en una zona de protección natural. Y ahora que ya conoces la geografía, hablemos de historia, porque no se puede entender el presente sin mirar al pasado, ¿verdad? Número 2. Historia. La historia de las Seychelles no comienza con reinos antiguos ni grandes imperios. Durante mucho tiempo, estas islas eran solo eso, islas, tierra en medio del Océano Índico, sin habitantes, sin disputas, sin nada. No fue hasta el siglo XVI cuando comenzaron a aparecer en las rutas de los navegantes. Los árabes ya cruzaban la región, pero quienes dejaron constancia fueron los portugueses. Vasco da Gama llegó a cartografiar algunas en su camino hacia la India, pero nadie se interesó en detenerse allí. Pasó el tiempo, hasta que en 1756 los franceses decidieron tomar posesión. Plantaron una piedra con el escudo del rey Luis XV y bautizaron el archipiélago en honor al ministro de Finanzas de la época, Jean Moreau de Seychelles, y así nació el nombre que se quedó. Poco después llegaron los colonos y, con ellos, esclavos traídos de África Oriental y Madagascar. Las islas se convirtieron en una colonia agrícola dedicada al cultivo del coco, la caña de azúcar y las especias. Napoleón incluso utilizó el territorio como prisión para sus opositores políticos. En el siglo XIX, los británicos tomaron el control. En 1814, Seychelles pasó a formar parte del Imperio Británico.
Llegaron las escuelas, las reformas y poco a poco el fin de la esclavitud. Pero la cultura criolla resistió. La independencia no llegó hasta 1976. Al año siguiente hubo un golpe de Estado. Franz Albert René asumió el poder y gobernó durante décadas en un régimen cerrado. La democracia no volvió hasta los años 90. Hoy en día, Seychelles es un país pacífico, pero con mucha historia guardada en cada rincón. Número 3. Piratas. La parte más curiosa de la historia de Seychelles quizá no se encuentre en los libros, sino en las leyendas que siguen vivas hoy en día. Durante mucho tiempo, el archipiélago fue el escondite ideal para los piratas. Bahías protegidas, bosques cerrados, cero vigilancia. Un plato lleno para los corsarios y bucaneros que atacaban barcos llenos de oro y especias en las rutas entre Europa y Asia. El nombre más conocido de este periodo es Olivier Levasseur, apodado La Buse o El Halcón. Se dice que escondió un inmenso tesoro en algún lugar de las islas, algo así como 160 millones de dólares. Cuenta la leyenda que cuando fue capturado y condenado a muerte en la isla de Reunión, una isla francesa cercana a Madagascar, le dijo al carcelero: «Con lo que escondí no muy lejos de aquí, podría comprar toda esta isla». El día de su ejecución, con la soga ya alrededor del cuello, lanzó un trozo de papel a la multitud y gritó: «Encontrad mi tesoro, quien pueda». Era un criptograma misterioso, y hasta hoy nadie ha conseguido descifrarlo. Desde entonces, la búsqueda no ha cesado. Desde Seychelles hasta Mauricio, todas las islas del Océano Índico se han convertido en sospechosas. En Mahé y Praslin, los habitantes siguen registrando cuevas. Los guías turísticos señalan marcas en las rocas como posibles pistas. De vez en cuando, alguien encuentra monedas antiguas en la arena después de una tormenta. Y el mito continúa. También existen leyendas de islas embrujadas por fantasmas de piratas. En Île-Cocos, por ejemplo, a nadie le gusta pasar la noche. Dicen que se pueden oír cadenas arrastrándose entre las rocas. Verdad o no, estas historias siguen formando parte del día a día. Número 4. Lugares impresionantes. Si hasta ahora hemos hablado de geografía, historia y leyendas de piratas, ahora es el momento de sumergirnos, literalmente, en lo que más llama la atención de las Seychelles. Los lugares que hacen de este archipiélago un paraíso fuera de lo común. La puerta de entrada es Mahé, la isla más grande del país. Allí se encuentra la capital y el aeropuerto internacional. Aquí se concentra casi el 90% de la población y gran parte de los hoteles. Pero, a pesar de esta estructura, aún reserva tranquilas sorpresas. Hay más de 60 playas, muchas de ellas prácticamente desiertas. La más popular es Beau Vallon, con 3 kilómetros de arena y vistas a las montañas. Pero si lo que busca es aislamiento total, vaya a Petit Anse. Solo se puede acceder a pie, pero el esfuerzo merece la pena. Aguas turquesas, arena blanca y silencio absoluto. Más al norte del archipiélago, Praslin se lleva todo el protagonismo. La vegetación es densa, las playas parecen de película, y allí se encuentra el Valais de Mai, una reserva natural que muchos consideran el verdadero jardín del Edén. En este bosque nace el coco de mar, la semilla más grande del mundo, con una forma curiosa y protegida por ley. Y si lo que busca son playas bonitas, hay dos que no puede perderse: Anse-Lacio y Anse-Georget, con arena fina, aguas cristalinas y rocas de granito rosa que parecen un escenario montado. Al lado se encuentra La Digue, la cuarta isla más grande. Aquí, el transporte es en bicicleta o en carro. La isla es famosa por Anse-Source-d'Argent, una de las playas más fotografiadas del mundo. Rocas redondeadas, arena fina como talco y agua transparente. Ha aparecido en anuncios de Bacardi, campañas de Chanel y en la película erótica francesa Emmanuel,
de los años 70. Pero no todo es playa, ¿verdad? Número 5. Victoria, la capital más pequeña del mundo. ¿Recuerdas que hablamos hace un momento de Mahé? En ella se encuentra Victoria, una de las capitales más pequeñas del mundo. Con poco más de 26.000 habitantes, la ciudad se puede recorrer a pie en menos de media hora. Pero, como diría mi abuela, el tamaño no es lo que cuenta, y Victoria es la prueba de ello. Pequeña en el mapa, pero llena de encanto e importancia histórica. El punto más conocido de la ciudad es la Torre del Reloj, una réplica en miniatura del Big Ben de Londres. Se instaló en 1903 para marcar la entrada de las Seychelles como colonia británica. Pintada de plata, se ha convertido en un símbolo local y un punto de encuentro para quienes viven allí o la visitan. Justo al lado se encuentra el mercado Sir Selwyn Clarke, donde se desarrolla la vida cotidiana. Por la mañana, los pescadores llegan con pescado fresco, los agricultores venden frutas tropicales y especias, y los artesanos exhiben piezas hechas con coco, conchas y madera. Los sábados hay incluso una subasta de atún y espadín entre los propietarios de restaurantes. Es un lugar animado y con olor a mar. A pocos pasos de allí, el Jardín Botánico Nacional es un refugio en medio de la ciudad. Son 6 hectáreas de plantas autóctonas, flores exóticas, tortugas gigantes en libertad y una de las mayores colecciones de cocos de mar del archipiélago. Sencilla, pequeña, pero con alma de gran capital. Número 6. Biodiversidad. Si hay algo que pone a Seychelles en el radar mundial, además de sus playas, es su biodiversidad. El archipiélago ha estado aislado durante millones de años, lo que ha permitido la aparición de especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Y aquí, la naturaleza se toma muy en serio. Entre las plantas, el símbolo máximo es el coco de mar, o coco de mer, que mencionamos anteriormente. No es un coco cualquiera, es la semilla más grande del mundo y puede pesar hasta 20 kilos. El árbol solo crece en Praslin y Curieux, y la peculiar forma de su fruto alimenta leyendas locales desde hace siglos. Por su rareza, cada semilla está numerada por el gobierno y solo se puede llevar con un certificado y previo pago. ¿El precio? Puede superar los $500. En cuanto a la fauna, destaca la tortuga gigante de Aldabra, que puede vivir más de 150 años y pesar hasta 200 kilos. En Curieux hay un santuario donde viven en libertad cientos de ellas y los visitantes pueden pasear entre los animales. Uno de los ejemplares más famosos de la misma especie es Jonathan, que vive en Santa Helena, un territorio británico en medio del Océano Atlántico, y tiene más de 190 años. Es el animal terrestre más viejo del mundo. Entre las aves, el loro negro de Seychelles casi desapareció en la década de 1960, pero fue salvado por proyectos de conservación. En el mar hay más de 900 especies de peces, además de rayas, delfines y tiburones ballena. En determinadas épocas, incluso se puede nadar con ellos, con total seguridad. Número 7. Población, religión e idioma. Además de sus impresionantes paisajes, Seychelles llama la atención por su vida cotidiana. Es en los pueblos, en los balcones de las casas y en las pequeñas islas donde realmente se muestra el alma del país. Con poco más de 100.000 habitantes, es una de las poblaciones más pequeñas de África y también una de las más diversas. El pueblo seychelense es el resultado de una rara mezcla de influencias africanas, europeas, asiáticas y árabes. Africanos traídos como esclavos, colonos franceses y británicos, inmigrantes indios y comerciantes chinos. Todos dejaron su huella. De ello surgió una identidad criolla que los habitantes llaman creol. Pero aquí, ser criollo va más allá del idioma. Es una forma propia de vivir, comer, hablar, rezar y relacionarse. En islas como la Digue,
la vida sigue a otro ritmo. Las bicicletas y los carros tirados por bueyes son el medio de transporte más común. Los coches son escasos y necesitan autorización. El resultado es un ambiente tranquilo, limpio y con un aire del pasado que nunca se ha ido. Las casas típicas, llamadas cas creole, son de madera, coloridas y con grandes terrazas. En los patios es habitual ver árboles frutales, hierbas medicinales y gallinas sueltas. El criollo seychelense, o seselwa, lo habla casi todo el mundo. Nació del francés, pero ha incorporado palabras africanas, inglesas e incluso portuguesas. Junto con él, el francés y el inglés también son idiomas oficiales. En cuanto a la religión, predomina el catolicismo, seguido por el protestantismo, el hinduismo, el islam y prácticas sincréticas. Las plantas, las oraciones y los amuletos conviven con las iglesias. Y lo más curioso, esta mezcla no genera conflictos. Al contrario, existe un orgullo real por ser simplemente seychelense. Número 8. Tradiciones. Si pudiéramos resumir el espíritu de la gente de este lugar en 2 palabras, serían estas: fiesta y ligereza. Como ya hemos visto, la mezcla cultural aquí es fuerte y se manifiesta en todo: en la comida, en las creencias, en la música y en los rituales. Y son precisamente las tradiciones las que mantienen viva esta identidad hasta hoy. Una de las más destacadas es el moudja, una danza de origen africano reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2021. Surgió como forma de resistencia entre los esclavos. Se bailaba por la noche, lejos de la mirada de los amos. Los tambores se calentaban en la hoguera. El ritmo guiaba las caderas y las letras hablaban de dolor, deseo y crítica social. Los hombres tocaban, las mujeres bailaban, pero quien dirigía todo era la composer, una mujer mayor que improvisaba los cantos según la ocasión. Hoy en día, el moudja aparece en representaciones culturales, pero en los pueblos más pequeños todavía se celebra a la antigua usanza, con hogueras, noches cálidas y un círculo alrededor del tambor. Otra característica de la cultura local es el grigri, una forma de magia popular que mezcla el catolicismo con las tradiciones africanas. Amuletos, pulseras, bolsitas de cuero con hierbas, todo ello forma parte de la vida cotidiana, especialmente en las islas más pequeñas. En el calendario, el evento más famoso es el Carnaval de Victoria, que tiene lugar en febrero. Son 3 días de desfiles, música y compañías de varios países. Y también están los Tsistwar, cuentos populares que siguen vivos, como el de Sungula, el conejo astuto que siempre engaña a los más fuertes. En las noches de luna llena, en los pueblos remotos, todavía hay niños escuchando historias alrededor de la hoguera. Y es allí, en la improvisación y en la memoria, donde la cultura sigue viva. Número 9. Gastronomía. Al igual que el pueblo y las tradiciones, la gastronomía de Seychelles es tan diversa como su historia. Francesa, inglesa, africana, india, china. Todas estas influencias han dejado huella en la forma de cocinar de las islas. El resultado es una cocina sencilla en su preparación, pero llena de sabor. El arroz está presente en prácticamente todas las comidas, casi siempre acompañado de salsas fuertes o proteínas. Puede venir con pescado a la parrilla con tamarindo, curry de pulpo con leche de coco o rougail, un guiso picante hecho con tomate, cebolla y ajo. El jengibre, la cúrcuma y el curry se utilizan mucho, y el picante varía entre suave y desafiante. El coco se utiliza de diversas formas, en salsas, rallado sobre platos salados, en el caldo de pescado e incluso en la masa del pan. El coco de mar, aunque famoso, no se come. Es una semilla protegida por ley y se vende solo como recuerdo, con certificado. Entre los pescados más utilizados se encuentran el atún, el pargo y el jobfish, preparados de forma sencilla, sin muchos adornos.
También está el Shark Chutney, una pasta elaborada con carne de tiburón, limón y especias, y en algunas islas, el curry de murciélago frugívoro. Este animal, que se alimenta de frutas, se cocina entero en guisos o se sirve a la parrilla. El sabor es fuerte, y los lugareños suelen decir que recuerda a una mezcla de conejo y ave de caza. Aunque es poco habitual, este plato se sigue sirviendo en ocasiones especiales. Las bebidas también tienen su lugar. El té de vainilla, elaborado con habas locales, es habitual en casi todos los hogares. Entre las bebidas alcohólicas, la más popular es el calú, fermentado a partir de la savia de la palmera. Tiene un sabor entre dulce y ácido, y es más consumido entre los mayores. Otra opción es el ron Tacamaca, un ron local muy respetado, elaborado artesanalmente con caña de azúcar y especias tropicales. Número 10. Turismo de lujo. Ahora vamos a responder a la pregunta del principio. ¿Qué tienen en común George Clooney, Kate Middleton, el príncipe Guillermo e Ian Fleming, el creador de 007? La respuesta es sencilla. Todos ellos han elegido el archipiélago como refugio de lujo. Y no es casualidad. Seychelles es conocida por sus islas privadas que ofrecen experiencias exclusivas. Lugares donde el aislamiento es total, el servicio es personalizado y los precios son lo suficientemente altos como para mantener fuera cualquier curiosidad indeseada. North Island es quizás el mayor símbolo de ello. Fue allí donde el príncipe Guillermo y Kate Middleton pasaron su luna de miel en 2011. George y Amal Clooney también eligieron la isla para celebrar su boda. Son solo 11 villas rodeadas de bosque y mar, con tarifas que superan fácilmente los $5.000 por noche. En Frigate Island se puede reservar una playa entera solo para ti, solo hay que pedirlo. Cousin Island, por su parte, limita el número de huéspedes a 10 y ofrece programas de conservación del medio ambiente, como el seguimiento de tortugas marinas. Dennis Island también llama la atención por su propuesta sostenible. La isla produce sus propios alimentos, utiliza energía solar y no tiene señal de telefonía móvil ni wifi en las zonas comunes. Es el tipo de lugar para quienes quieren desconectar de verdad, y eso incluye a las celebridades que prefieren la tranquilidad a los flashes. Se dice que Ian Fleming, el creador de James Bond, solía alojarse allí con frecuencia. Al parecer, se inspiró en las tardes para escribir algunas escenas de las novelas del espía británico. Para los mortales comunes que no pueden pagar miles de dólares por noche, existe la opción de hacer excursiones de un día a algunas de estas islas privadas. El Parque Nacional Marino de Santa Ana, por ejemplo, es un conjunto de 6 islas, donde se organizan excursiones en barco para practicar snorkel y almorzar en playas paradisíacas. Quizás no sea la misma experiencia que la de la realeza, pero por un día ya se puede saborear el paraíso. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de las Seychelles? ¿El murciélago en el plato? ¿El tesoro escondido que nadie encontró? Si te ha gustado esta inmersión en uno de los lugares más fascinantes y contradictorios del planeta, aprovecha para registrarte aquí en Bello Mundo y dejarnos tu me gusta. Esto nos ayuda mucho en nuestro trabajo y hace que más gente conozca la otra cara del mundo, la que casi nadie muestra. Nos vemos en el próximo vídeo.